Desde hace algunos años se ha venido presentando un proceso migratorio por parte de personas venezolanas al territorio colombiano por la situación política, social y económica que atraviesa su país. Entre estos migrantes también se han encontrado menores que se han visto forzados a dejar su país para venir a buscar nuevas oportunidades para el desarrollo de sus vidas. Así pues, se ha visto la preocupación de que algunos menores se han encontrado en situaciones paupérrimas de vida, pues sus derechos fundamentales no han sido garantizados de la mejor manera. El artículo 44 de la Constitución Política establece los derechos de los niños y niñas como derechos de especial protección por parte del Estado, lo cual nos lleva a preguntarnos entonces si estos derechos también aplican para los menores venezolanos, pues se ha evidenciado como ejemplo de ello que hasta mayo de 2021 se presentaron más de 1000 casos de niños entre 0 y 5 años en riesgo de desnutrición. Por lo anterior, es que será un análisis de la Constitución Política y de las diferentes leyes existentes en el Estado colombiano que garanticen los derechos de los menores, determinar si es extensible dicha protección a los menores venezolanos o si se ha dado el caso en que se ha dado desarrollo de algunas normativas que los beneficien particularmente a ellos. Sin embargo, en un primer momento se reproducirá un fragmento de una entrevista que se realizó a un joven venezolano en torno a la problemática y qué opina en torno a ella. Mi nombre es Andrés Peña, mi nacionalidad es venezolana, resido en el territorio colombiano hace ya 5 años. Actualmente tengo 19 años, por lo cual he podido vivir una parte como menor de edad y otra parte pues ya siendo mayor de edad. El motivo por el cual pues cambié de país es debido a toda la situación que se está viviendo en Venezuela. No es la mejor y pues me vi obligado a abandonar el país. No, o sea, creo que acá en Colombia ser un menor de edad colombiano ciertamente es mucho mejor que un menor de edad venezolano. Siento y he experimentado en muchas ocasiones cómo vale más ser colombiano que venezolano a veces. Y, y es eso, siento que no es lo mismo. No, o sea, tampoco voy a decir que pues en todas las ocasiones fueron violentados, pero, pero sí hubieron casos, por darte un ejemplo, de las veces que de pronto estaba mal de salud o que necesitaba ir a algún hospital, siento que daban prioridad como a los niños a los venezolanos, a los niños colombianos, antes que a mí. Así mi situación de salud fuera un poco más grave o de pronto yo hubiese llegado hace mucho tiempo, siento que priorizaban a los menores colombianos y a mí como que me dejaban de últimas. No siempre, no en todos los lugares, pero el ejemplo más claro que te puedo dar es ese. Muchas y más de una vez en hospitales me pasó eso. Pues de que las hay, yo creo que las hay, yo creo que existen. El problema es que se cumplan. Tal vez existen, tal vez hay más de una, pero o no se les presta mucha atención o la gente, las personas no están bien informadas, no se han hecho campañas de estas leyes, entonces creo que simplemente las hay, pero no se cumplen. Bueno, en un primer momento, en el carácter constitucional tenemos, como ya se mencionó, el artículo 44 que establece los derechos de los niños y niñas. Esta normativa tiene que ser analizada de una manera extensiva, no solo a los niños colombianos, sino a cualquier niño que se encuentre habitando o que se encuentre dentro del territorio colombiano. Además, esto se refuerza con los diferentes instrumentos internacionales que han sido ratificados por Colombia para garantizar los derechos de los menores, especialmente la Convención de los Derechos de los Niños de 1989. Lo anterior nos lleva a afirmar que este carácter de especial protección que busca garantizar la Constitución Política sea aplicable a todos los menores, sin importar su sexo, sin importar su raza, sin importar su edad y en este caso concreto, sin importar su nacionalidad.
Por otro lado, en el carácter legal tenemos la Ley 1098 de 2006, el Código de Infancia y Adolescencia, que desde su primer artículo reconoce que se debe garantizar la dignidad humana sin discriminación alguna. Además de ello, en su artículo 4 establece de manera taxativa y de manera expresa que es una ley aplicable a los menores que se encuentren dentro del territorio colombiano. Es decir, que esta protección también cobija a los jóvenes, a los menores venezolanos que se encuentran dentro del territorio colombiano. Y es que el artículo 9 de esta normativa establece que los conflictos de intereses o los conflictos de derechos que se den entre un menor y otra persona primarán los de los menores sobre los de cualquier otra persona. Pero es que tanto la Constitución Política como la Ley 1098 fueron creadas en un momento donde no se preveía este fenómeno migratorio que se ha venido presentando, por lo cual el gobierno nacional ha tenido que expedir algunas otras normativas a fin de poder garantizar los derechos de los menores venezolanos. Entre ellos encontramos el decreto 1288 de 2018, así como el decreto 216 de 1 de marzo de 2021. El decreto 288 de 2018 en torno a los menores establece en su artículo 12 que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá en cuenta a los menores, niños, niñas y adolescentes, así como a las mujeres gestantes, que estén inscritos dentro del registro administrativo de migrantes venezolanos, para tenerlos en cuenta dentro de sus procesos de focalización y sus diferentes políticas y programas dispuestos para los menores. El decreto 216 de 1 de marzo de 2021 es una norma que reconoce las falencias que se encuentran en torno a los menores venezolanos en el país. Sin embargo, su fin no es únicamente los menores, es toda la población venezolana migrante, a fin de crear un estatuto de protección temporal para ellos, mediante un registro que se realiza para que pueda, ser garantizados o puedan ser reconocidos algunos derechos para dicha población venezolana. Como se mencionó, esta norma aplica para toda la población venezolana migrante, es decir, también aplica para los menores. Por ello, de manera expresa no se habla de los menores en esta normativa, salvo el caso de los menores que se encuentren dentro de procedimientos de restablecimiento de derechos o que se encuentren dentro de, un proceso de responsabilidad penal juvenil. Asimismo, el Estado ha intentado garantizar la educación de los menores venezolanos y pues a partir del Ministerio de Educación se han expedido diferentes circulares, 45 de 2015, la 7 de 2016, entre otras que han buscado regular el acceso a la educación de los menores venezolanos. Una vez hecho este análisis, podemos determinar que existe normativa que busque garantizar los derechos fundamentales de los menores. En lo formal se encuentran y buscan que se dé esta garantía. Sin embargo, en la práctica todavía es un reto al cual se enfrenta el Estado colombiano de poder garantizar realmente los derechos de los menores. Es un reto hasta el momento en que se dejen de ver menores trabajando en trabajos forzosos, en la informalidad, menores que se encuentren en estado de indigencia, entre otros. Es por ello que todavía se deben implementar algunas políticas públicas a fin de garantizar en la práctica los derechos de los menores y tener en cuenta además, como se puede evidenciar en las legislaciones que se vieron, que se requieren en algunos casos algunos registros, y es momento en que esos registros se deben dejar de lado y en la vida real llevar a la práctica la garantía de los derechos de los menores. Debe primar entonces lo material frente a lo formal.